Ahora el día de hoy el doctor Luis Debel y mi persona vamos a tratar de ver y manejar este caso con ayuda de ustedes para buscar una mejor solución, un mejor manejo a todo este tipo de pacientes. Recordar que la cirrosis hepática es una cicatrización o fibrosis que puede estar causada por muchos elementos, como ven en la lista que tenemos ahí en la pantalla, desde abuso alcohólico, enfermedades virales, la misma estatosis hepática, trastornos hereditarios, traumatismo, sepsis, infecciones, que va a causar un daño que es irreversible. Ya una vez que tenemos esta cicatriz a nivel hepático, ese patocito que se dañó, que se cambia por tejido fibroso, ya es muy difícil recuperarlo al 100%. Muchas veces vamos a lo que es la insuficiencia hepática, bien sea de forma aguda o tardía, y esto es una de las complicaciones que van a tener estos pacientes. Se asocia mucho la insuficiencia hepática a acetaminofén, es la primera causa de insuficiencia hepática medicamentosa en Estados Unidos. Los suplementos o el mal uso de los suplementos a base de hierbas o raíces, esos suplementos dietéticos no controlados, sobre todo en países de Latinoamérica, donde no hay un adecuado manejo de ese paciente que está tomando ese suplemento, así como toxinas o el mal manejo de la industria a nivel de las políticas de cada país. Si nos vamos a la bibliografía, el fallo hepático fulminante en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, sobre todo los que están sometidos a cirugías mal absortivas, es un artículo del año 2015 donde en el Hospital Universitario de Puerto del Mar en Cádiz, España, ellos hablan de que en ese momento era fulminante tener un fallo hepático, que era muy raro esta complicación, pero que estos pacientes que ya hacían una insuficiencia hepática, el manejo era muy difícil. Hay otro artículo donde en el Hospital de Santiago de Chile, ellos hablan de la insuficiencia hepática aguda después de la cirugía bariátrica, como que son casos muy aislados, pero que de muy difícil manejo también. Sin embargo, revisando un poquito más actualizada la literatura, nos habla de que ya se aconseja la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad y enfermedad hepática que son candidatos a una cirugía de trasplante hepático. Entonces, en lo que es la preparación del paciente para trasplante hepático, hay artículos que nos hablan de que un paciente tiene que tener un índice, o se recomienda que tenga un índice menor a 35. Sin embargo, ellos hablan un punto que tienen en común, es hablar de la sarcopenia, la pérdida de tejido muscular, es un factor bien determinante en lo que va a ser en la evolución de estos pacientes. Y el artículo también del 2019, publicado en SOR, donde para los pacientes que tenían o que iban a tener esa condición, la falla hepática que ocurría después de la cirugía bariátrica, podrían ser candidatos a trasplante para una restitución total del funcionalismo hepático. Entonces, ya hoy en día, lo que veíamos hace 10 años, de que era un mito o era complejo tener un paciente con una cirrosis hepática, de decirle, mira, este paciente tiene obesidad y cirrosis, no lo podemos operar. Y hoy en día hay estudios donde el bypass gástrico ha presentado mejores resultados o mejor preparación para lo que es la resolución o el mantenimiento, evitar que progrese más la enfermedad hepática. Nosotros en 12 años de experiencia he visto 3 casos de insuficiencia hepática, de los cuales han fallecido 2. Una de ellas me llegó, hicieron una referencia y no pude atenderla como tal porque conocí el caso y a los 2 días, cuando estaba esperando a la paciente, ella falleció. Un paciente con una esteatosis grado 2, 2 años posterior a un gástrico,
hace un estatus depresivo y ese estatus depresivo llevó a un alcoholismo, una desnutrición proteico-calórica, hizo la insuficiencia hepática y falleció. Y la tercera paciente, esta que estamos manejando, que se las va a presentar a continuación, es una paciente que nos llega a nosotros el 14 de enero, una femenina de 41 años, en anasarca, ictericia, con ascitis, fiebre, un estatus depresivo bien importante, antecedentes de un bypass gástrico de 16 años de evolución. Ella le hicieron una colecistectomía a cielo abierto el 4 de enero. Reinterrogando a pacientes después de la cirugía, esto nos lo dice que ya había tenido en los últimos 2 años una ingesta alcohólica bien importante. Y los laboratorios de ingreso ya tenían una hemoglobina de 8.3 al ingreso, con 23.000 blancos, unas proteínas totales en 5.2, unas albúminas en 2.3, tenía unas bilirrubinas que no los coloqué ahí en 6.8, de las cuales estaban 3.2 y 3.6 y decidimos llevarla a quirófano, ya que ecográficamente el eco previo a la cirugía que le hicieron a ella, ese mes de diciembre, en el eco previo lo que hablaba era de hepatomegalia, una prevesible barrobiliar, pero una colangioresonancia posterior a la colecistectomía nos habla y se evidencia una imagen clara de una coledocolitiasis. Adicional a ello se ve gran abundante cantidad de líquido con derrame pleural bilateral. Cuando vamos a la cirugía encontramos que habían 1500 cc de líquido de aspecto bilioso, adherencias múltiples en el lecho vesicular, un hígado de aspecto cirrótico. Pues, al momento de hacer la CPR encontramos un barro biliar y un bypass en Y de Rux con medidas acordes de 50 de asa biliopancreática y 150 de asa alimentaria. Vemos acá al momento de la entrada la cantidad de líquido que había al fondo de en lo que era el espacio subfrénico izquierdo. Vemos el aspecto del hígado, ahí en ese hígado macronodular. Aquí el hecho, me pido disculpas por el video, que tuvimos inconvenientes grabando el video y tuvimos que grabarlo directamente de la pantalla. El lecho vesicular súper friable. Entonces, para el abordaje que hacemos nosotros buscamos hacia la curvatura mayor del excluido, pexiamos, hacemos una gastropexia a la pared peritoneal, colocamos un trocar donde podamos, en este caso un trocar de 15 milímetros, donde puede pasar el duodenoscopio. Una vez que logramos anclar y fijar volvemos a pexiar. Entonces vemos esta imagen de ese hígado al cual también le tomamos biopsia. La CPR lo que obtuvimos fue barro biliar denso. En las imágenes, tanto de la cirugía como la CPR, podemos observar un segmento de bacinete que dejaron allí y una imagen que no daba hacia cálculos, ya que no logramos extraer ni con la cesta de dormir ni con el balón de CPR, no se logró extraer ningún tipo de cálculos que lo decían en la resonancia magnética. ¿Qué nos ha costado con esta paciente? Bueno, que esta paciente ha tenido una evolución bien torpia porque hizo un síndrome hepatorrenal, una infección respiratoria baja, un derrame pleural derecho, que fue el motivo de ingreso de la semana pasada. Las proteínas hemos logrado aumentarlas y ya la cantidad de líquido del edema ha mejorado. Sin embargo, el peso se mantiene todavía con una restricción. Inicialmente nos comenta el esposo que a finales de noviembre, cuando empezó con la sintomatología de los cólicos biliares,
pesaba 72 kilos, 75 kilos, y después del 15 de diciembre hubo un aumento y actualmente maneja un peso de 85 kilos con la anasalca que maneja. Hemos logrado mejorar, llegó a tener las proteínas en 1.8 la albúmina y 4.6 las totales. Hoy en día tiene nuevamente las proteínas en 6 con 3.2 de albúmina. Sin embargo, la funcionalidad hepática ha estado con sus altos y bajos. Estuvo hace 15 días hospitalizada con una encefalopatía hepática e incluso llegó a ingresarse de manera inconsciente. El caso nos llama la atención es el manejo por cirugía general que tiene esta paciente, ya que el cirujano que la atiende le dice, no, te hago la colecistectomía y después tú ves cómo haces para eh, mejorar la CPR. Y ha sido de verdad bien difícil manejar a esta paciente porque todas las complicaciones desde el punto de vista infeccioso, desde el punto de vista monetario de la misma paciente, el tema del hospital donde la hemos logrado ingresar, el acceso es bien complejo porque es el centro satélite de COVID aquí en el estado. Entonces nos hace pensar un poco más en lo que, cómo manejar a estos pacientes. El estado nutricional del paciente posbariátrico es esencial a la hora de manejarlo, debemos tener mucho cuidado. Estas nuevas técnicas o estas nuevas aventuras de la cirugía bariátrica debemos tenerle mucho respeto. Se ha tomado muy a la ligera en los posgrados de cirugía cuando llega un paciente bariátrico, creen que es un procedimiento más y no nos llaman a los que conocemos los casos. Entonces, deberíamos buscar una forma de llegarles más a los cirujanos generales para evitar que estas cosas sigan ocurriendo. ¿Okay? Hasta ahora, la paciente estamos manejándola con medicina interna. Se ha estado, inicialmente le hicimos unos drenajes, se le hacía unas paracentesis, aunque netamente drenada, porque llegó una de las heridas de los portales, estuvo drenando los primeros 10, 12 días. La última ecografía hace 10 días denotaba que habían aproximadamente 200 cc de líquido en cavidad. Y bueno, eso es lo que tenemos con ella hasta ahora. Vamos a dejar apertura a los micrófonos para escuchar sus comentarios. Bueno, muchas gracias Luis por la presentación, por la introducción de este caso clínico interesante. Y bueno, lo primero que te voy a preguntar, Luis, mientras invito a las personas que quieran participar a levantar su mano directamente en el chat de participantes o a escribir sus preguntas también en el mismo chat. Te quería preguntar si ya tienen el resultado de la biopsia que se le tomó al paciente y qué reportó. Sí, la biopsia reportó una cirrosis, o sea, cirrosis biliar, fue lo único que me dijeron, perdón, una cirrosis no biliar, fue lo único que pusieron en la biopsia como resultado definitivo. Se mandó a hacer una inmunohistoquímica, sin embargo, por cuestiones monetarias, la paciente no la pudo realizar o no la ha podido procesar. Ok, esa biopsia la tomaron ustedes en el intraoperatorio. No vi. La intraoperatoria, o sea, le hicimos biopsia intraoperatoria y ellos dijeron, mira, no vemos nada aquí, ni pigmentación biliar ni nada. La biopsia definitiva lo que nos coloca es que no evidenciaron pigmentación biliar, es decir, la causa de la cirrosis no era por la coledocolitiasis. Sin embargo, nosotros presumimos que ese fue el detonante, ¿okay? Que la paciente hace una colangitis y es una de las causas de insuficiencia hepática más comunes, cuando es de etiología biliar, la infección de vía biliar o la obstrucción de vía biliar. Pero lo que nos dice es eso, lo ideal sería hacerle una inmunohistoquímica a esa biopsia, pero por cuestiones monetarias la paciente no ha podido procesarla.
Correcto. ¿Tú tienes, Luis, algún dato de la condición del hígado de esta paciente antes de hacerse la cirugía bariátrica? Yo sé que es muy lejos, eso hace creo que 16 años, pero no sé si la paciente te aportó algún dato, si tenía hígado graso, que era lo más probable, ¿no? O alguna Sí, sí alteración le que habían sugiriera alguna comentado, condición. le habían comentado que tenía ahí el hígado grande, pero no le dijeron así como que, mira, tienes un hígado graso como tal. Ujú. Y no Okay. tiene ningún estudio, dice que todos los exámenes que tenía en aquella época estaban perdidos. Ahí lo Okay. que fue crucial fue la pérdida de tiempo de que ella empieza con la sintomatología de el cólico biliar y ya para el 15 de diciembre estaba comenzando a presentar ictericia. Ella se ve en diciembre y esperaron hasta el 4 de enero. En esas 2 semanas fue donde se descompensa totalmente la paciente. Ella la opera en el 4 de enero y a nosotros nos llega el 14. O sea, 10 días después de la cirugía es que nos llega a nosotros a la consulta. Okay. Este es un caso bien complejo porque tiene muchas aristas, ¿no? Tenemos el antecedente de la cirugía bariátrica, que no tenemos, digamos, 100% claro si es la causa de la cirrosis de la paciente. Es lo más probable, obviamente por los datos de anatomía patológica que tú estás aportando. Pero tenemos también el hecho de que hay por allí unos hábitos alcohólicos acentuados también, ¿ok? Y el hecho de que hay una patología biliar que no se resolvió de manera oportuna, ¿ok? Te pregunto, ¿cuándo exactamente comenzaron los síntomas que hicieran pensar en la posibilidad de insuficiencia hepática de esta paciente? ¿Comenzaron con su problema biliar? ¿Ya había citis antes, alguna otra patología antes de, de iniciar su cuadro biliar? ¿O era una paciente que estaba completamente asintomática hasta que consultó por su problema biliar? Una paciente que estaba totalmente asintomática hasta que comienza el tema del cuadro biliar. De hecho, lo que les comenté, el esposo nos dice que ella pesaba 72 kilos al principio de diciembre y que cuando empieza el cuadro ictericia empieza a reganar peso hasta llegar a 85 kilos con un edema que incluso la pared abdominal dejaba una fobia de 2 centímetros. Correcto. Bueno, abrimos el derecho de palabra y yo creo que es importante en estos casos que son tan infrecuentes consultar la experiencia de alguien de la audiencia si han tenido algún caso similar de algún problema de insuficiencia hepática. No sé, Leonardo, si ustedes en el grupo ustedes han tenido casos similares. Ajá, se escucha. Sí, Leo, gracias. Mira, Adelante. nosotros como equipo tuvimos la oportunidad de realizar procedimientos bastante malabsortivos, switch duodenales, cirugías Copinaro, hicimos bypass distales y tuvimos 2 casos de falla hepática secundaria a los procedimientos. Los 2 casos fueron con falla hepática aguda y los pacientes fallecieron. De hecho, tuvimos una discusión en su momento con el equipo de gastroenterología de la clínica y acordamos que los pacientes es importante porque ya el paciente tiene cierto toque hepático por el hecho de que el paciente tiene la esteatohepatitis no alcohólica en diversos grados. A veces lo subestimamos porque si tomamos solamente la prueba ecográfica, ahí la clasificación es muy subjetiva, como todo eco es un estudio operativo. Conseguimos en esa revisión que hicimos que según la Sociedad de Patología debe realizarse las pruebas de transaminasas si los pacientes tienen eso elevado o bien realizar una biopsia intraoperatoria para determinar la conducta con el paciente o hacer monitoria sin necesidad de biopsia preoperatoria. Pero en términos generales, la enseñanza nuestra es que en esos pacientes que tienen algunos grados de fibrosis asociado a la esteatosis hepática, lo ideal es no hacer procedimientos muy malabsortivos. Estos pacientes tienen un daño importante. Y otro aspecto es que ya está documentado que el paciente cuando modifica su hábito de alimentación puede tomar
hábitos alcohólicos acentuados y eso puede generar falla hepática con más sensibilidad porque el paciente operado de cirugía bariátrica tiene una menor capacidad de procesar el alcohol que ingiere y eso va directo al hígado todo, porque tiene menos reductasa de alcohol en el estómago. Entonces, esos efectos van a tener un impacto directo sobre el hígado. Yo pienso que la tendencia cada vez es ser un poquito más conservador con la malabsorción de los procedimientos y tratar de proteger ese hígado, que es un órgano sensible independientemente de la condición inicial del paciente. Gracias, Leonardo, por tu comentario. Vamos a darle la palabra al doctor Salvador Navarrete. Adelante, Salvador. Hola, buenas noches a todos. Hola, Luis, gracias. Buenas noches. Es un caso muy complejo desde el punto de vista del funcionalismo hepático y yo tengo varias dudas porque ya Luis se aproximó un poco al tema. Estos pacientes ya llegan con esteatosis hepática, pero lo que nosotros vemos es que con el bypass gástrico, cuando no es muy distal, cuando no hay mucha malabsorción, se revierte la esteatosis hepática. De hecho, es parte del síndrome metabólico y está descrito la reversión de cuadro clínico. Yo tengo un par de casos que tenían cirrosis hepática. Cuando los operé, una de ellas la operé en Mérida, le hice un Nissen, no se quiso hacer un bypass, tenía una obesidad grado 1 y regresó al año porque empezó a tener alteraciones en las pruebas hepáticas y le hicimos un bypass gástrico en Iderrux bien, bien corto, o sea, con un asa no de lo clásico, y de 1 metro y 1 metro, y tenía un canal común de más de 4 metros, y la paciente se mejoró su cirrosis hepática, porque estaba en una fase precoz. Entonces, me llama la atención que Luis no comenta nada con respecto al tema del alcohol, porque hay adicción al alcohol importante en los pacientes posbariátricos y esta es una paciente que requiere asistencia psiquiátrica porque efectivamente yo creo que el hígado de ella cirrótico tiene un componente alcohólico importante y tiene un componente biliar que probablemente es menor porque la ictericia obstructiva es de reciente data. Entonces, yo quisiera hacer varias preguntas que voy a dejar a la audiencia. Si hacen biopsia hepática de rutina cuando encuentran hígados así, porque nosotros encontramos hígado cirrótico y si le vamos a hacer un bypass gástrico, hay que medir el intestino delgado completo. No entendí que Luis se hubiera planteado rehacer o restituir la anatomía. Yo creo que eso es una cosa importante cuando uno tiene ese hallazgo, si tiene un paciente que además es alcohólico y que está con una cirrosis hepática. Yo tuve la oportunidad de tener un caso de una obesidad grado 1 con cirrosis hepática no alcohólica, una esteatosis hepática que terminó en una cirrosis hepática. El paciente hizo varices esofágicas y le hicimos una gastrectomía vertical con un Suyura. Y van bastante bien, pero no, lo ideal es no esperar eso. Yo creo que cuando uno se encuentra un hígado así, tiene que ser muy conservador con la longitud de las asas, porque efectivamente hacen insuficiencia hepática y es una insuficiencia hepática fulminante. Entonces, no vi que Luis midiera toda la longitud del intestino delgado y, y se replanteara el caso clínico por el tema del alcohol. Gracias. Sí, por lo complejo de la paciente, las malas condiciones en las que llegamos a quirófano, medimos apenas la videopancreática y la alimentaria. De asa común sí no la medimos, pero sí había una buena cantidad. Hemos planteado hacer la restitución o la reversión de la cirugía, pero dadas las condiciones de la paciente, no la hemos podido compensar. Esa es una paciente que cuando le decimos que hay que dejarla hospitalizada en la clínica, por lo menos para compensarla y ver si la podemos llevar a quirófano, dice que no cuenta con los recursos, se ha perdido de la consulta y aparece cuando está ya más grave. Pero sí, lo que estamos planteando con ella es hacer una reversión del bypass gástrico. Hay autores que hablan, como muy bien dijo Salvador, si los estadios están una esteatosis hepática de grado 2, donde no hay un componente alcohólico, o cuando es la estatosis no alcohólica,
la reversión está por encima del 80%, es decir, estos pacientes mejoran el 80% de ellos cuando se hace un bypass. Y la dieta, hay un doble factor. En esta paciente ha sido difícil mandarla al manejo de psiquiatría, fue a una consulta con el psicólogo, pero no ha habido ese tema, entonces no hemos podido hacer el match con ella. Y una de las cosas que dejamos las conclusiones abiertas es precisamente por eso, por todo lo difícil que ha sido manejar a esta paciente y que no se han manejado en las condiciones ideales. En la última lámina yo ponía que tener un equipo integral es lo ideal para hacer el manejo adecuado de un paciente y que el paciente pueda adherirse a ese equipo multidisciplinario. Si no logramos esto, de verdad es bien difícil que logremos evitar en futuro que vuelvan a aparecer casos como este. Ok, seguimos sondeando la opinión de la audiencia con respecto a si ha habido experiencia en sus grupos con respecto a esta patología. Yo estoy viendo por allí al doctor Nizar Saab, no sé si él nos quiere comentar algo acerca de si ha tenido alguna experiencia con este tipo de pacientes, si entre su casuística ha tenido algún paciente con cirrosis posterior a un procedimiento bariátrico. Buenas noches, Nizar, adelante. Hola Luis, buenas noches. Saludos a todos, feliz día del médico. Gracias. El problema, y es algo que me interesaría que tomáramos en cuenta, y me gustó el comentario de Salvador, ¿qué hacer si cuando voy a hacer una cirugía bariátrica me encuentro una cirrosis en el paciente? Esta discusión la tuvimos, estuve yo en una discusión con la Sociedad Mexicana de Cirugía Bariátrica, y ellos plantean que si se encuentran una cirrosis, lo máximo que le hacen al paciente es una manga gástrica. Ni siquiera plantean hacer cirugía de tipo malabsortivos de ningún tipo, ¿no? Y por eso fue mi pregunta, al encontrarse un paciente cirrótico postbariátrico, si la conducta no es revertir la cirugía como plantea Salvador, o hacerlo en un momento más adecuado, pero sí me gustaría escuchar también la opinión de los otros colegas de qué hacer, o de Salvador o de la gente que tiene más experiencia, si yo dentro de la cirugía entro a hacer una cirugía bariátrica, entro a hacer un bypass, entro a hacer un mini bypass, un switch, o un procedimiento bastante restrictivo, sobre todo en pacientes con obesidad mórbida grado 4, con triple obesidad. ¿Qué se plantea? ¿Hago un bypass? ¿Hago solo una manga? ¿Qué es lo que se plantea? Y si se plantea en esta paciente revertir la cirugía, y en qué momento revertirla. Correcto, ¿algún comentario? Gracias, Nizar. Adelante, Salvador. Sí, Nisan. Buenas noches. Un placer realmente y felicitaciones a todos porque hoy es nuestro día que aún no se lo olvide y trabaja como que fuera, no, como que fuera cualquier día. Nosotros hemos tenido algunos casos y los tuvimos allá en Maracaibo. Entrábamos y nos encontramos cirrosis hepática y fuimos medíamos todo el intestino delgado y nos asegurábamos que para poder dejar 1 metro de alimentaria y 1 metro de biliopancreática, que es lo mínimo que dejamos nosotros en un bypass en obesos mórbidos, teníamos que tener un canal común de por lo menos 4,5 metros. Si no teníamos un canal común largo, no hacíamos un bypass gástrico. El tema con hacer un bypass gástrico, con hacer una manga en pacientes cirróticos, que es lo ideal, que es lo que nosotros recomendamos, es que si el paciente tiene reflujo, lo vas a condenar. O sea, ese paciente vas a terminar haciéndole un bypass más temprano que tarde. Si el paciente no tiene reflujo, es preferible hacerle una manga. Y si tiene varices esofágicas, porque ya tiene una cirrosis hepática y tiene obesidad, háganle una manga, que ese paciente va a ir bien. Salvador me dijo, tuvo un caso en el hospital, lo recuerdo ahorita, donde el paciente ya estaba con cirrosis, se le hizo un bypass, dejó una asa biliopancreática un poco más larga que el usual, de 1,5, porque era un súper obeso, y el paciente hizo una insuficiencia hepática afortunadamente transitoria, con un tiempo de protrombina más allá de 18 segundos,
que se revirtió al cabo de 15 días, pero se puso ictérico, se elevaron las transaminasas, se elevó el tiempo se prolongó el tiempo de protrombina. De manera que yo creo que cuando uno se encuentra un hígado cirrótico, debe ser bien prudente, debe tomar biopsias, debe salir y conversarlo con la familia, que es un hallazgo, no tomar una decisión a la ligera, tener un buen canal común porque se desnutren estos pacientes y le fundimos el hígado con la desnutrición. Entonces, efectivamente creo que hay que ser bien prudente. Ese caso que están presentando Luis es muy complejo porque es una paciente alcohólica, es una paciente que hizo un componente de cirrosis biliar, que tiene un hígado, y una vez que esa paciente tiene que abandonar el alcohol porque digamos, se va a morir por su cirrosis. Si esa paciente logra resolver su problema de adicción, entonces se le pudiera dar un tiempo de observación, vigilándola de cerca, sobre todo el tiempo de protrombina, que ustedes saben que es el parámetro que uno utiliza para ver insuficiencia hepática, y después si la paciente no mejora al ceder el alcoholismo, entonces yo me plantearía la restitución del tránsito. Gracias por darme la palabra. Sí. Yo quería hacer un comentario con respecto al diagnóstico, vamos a llamarlo preoperatorio, que es bastante difícil. Nosotros recientemente tuvimos un caso de una paciente con un ecosonograma, que estoy seguro que todos nosotros antes de hacer una cirugía bariátrica le pedimos un eco abdominal a nuestros pacientes. Y nos llevamos con la sorpresa que el ecosonograma hecho por un gastroenterólogo reconocido, con experiencia, reporta prácticamente, no digamos normal, pero un hígado graso típico. Y cuando entramos a la cirugía nos encontramos un hígado cirrótico macronodular que involucraba los dos lóbulos, o sea, algo que no se correspondía en lo más mínimo con los hallazgos del ecosonograma. Es por eso que yo hago este comentario, porque a veces el diagnóstico se hace intraoperatorio, no tenemos la sospecha antes de la cirugía. Entonces es importante lo que dice Salvador ante este hallazgo, detenerse un momento a pensar a ver qué es lo que vamos a hacer, porque muchas veces no vamos preparados, no vamos con la mentalidad de ir a contar todo el intestino, pero sí tenerlo en consideración, hablar con los familiares, pues obviamente, y tomar la conducta de qué es lo que vamos a hacer, si vamos a seguir con la idea de si era un bypass gástrico, contar bien el intestino y verificar bien el canal común, o si vamos a proceder a hacer una gastrectomía vertical. ¿Okay? No sé si hay otro comentario, alguna otra experiencia sobre el tema. Hay otro tema que tocamos hoy en esta presentación, sí, adelante, Salvador, que quieres hacer otro comentario, no te preocupes, adelante. Es con respecto a lo que acabas de decir me parece un extraordinario comentario, porque nosotros, no, el ultrasonido abdominal preoperatorio, aún en manos de la gente más experta, no sé por qué no aporta los datos que uno quisiera tener. Nosotros en Maracaibo hicimos un protocolo prospectivo por eso, porque encontrábamos unos hígados cirróticos y nadie veía los hígados cirróticos de esteatosis hepática grado 1. Entonces, bueno, empezamos a definir, de hecho estamos tratando de correr uno aquí en privado en la Santa Sofía, con el tema de la esteatosis hepática, cómo responden a la dieta preoperatoria, porque estamos viendo que cuando la dieta preoperatoria es buena, ustedes saben que yo preparo unas dietas con antioxidantes y proteínas de alto valor biológico, el hígado realmente se reduce y se mejora la esteatosis hepática. Y yo creo que nosotros en la sociedad deberíamos discutir y tener algunos patrones. Lo intentamos en Maracaibo, ¿te acuerdas? Cuando se presentó el encuentro con la gente de radiología, que ellos presentaron una clasificación de esteatosis hepática y ultrasonido abdominal. Yo creo que hay que ser bien enfático con el estudio preoperatorio y discutirlo con el gastroenterólogo para que no nos llevemos una sorpresa, porque después termina el paciente con el hígado fundido y no podemos echar para atrás. Gracias por darme la palabra de nuevo. No, la verdad.
Fíjese, me voy a tomar la licencia de compartir un momento la pantalla para que ustedes vean esta imagen, que es la del paciente que les estoy comentando. No sé si ya si la tienen allí en pantalla. No sé si alguien me puede decir si la está viendo. ¿Se ve la imagen? Sí, sí se ve. Sí, Luis. Ok. Qué bárbaro. Sí. Bueno, ese paciente tenía un eco preoperatorio hecho por un gastroenterólogo total y absolutamente experimentado, con un reporte de un hígado completamente normal. Entonces, a veces nos llevamos este tipo de sorpresas. A ese paciente le hiciste una manga, Luis. Sí, correcto. Biopsia Sí, hepática es y manga. la ligereza, como dice Salvador, hay ligereza de estos pacientes que, o sea, cuando mandamos a hacer los estudios de estos pacientes, a veces no van con el especialista que uno les indica, y uno a veces por mm, tratar de operar al paciente, no le mandas a repetir el estudio. Yo he visto endoscopias postoperatorias, endoscopias preoperatorias que duran 5 segundos. Me mandan el video para verlo y, o sea, en 5 segundos tú no ves, más cuando ese paciente le vas a hacer un bypass gástrico, que vas a tener un estómago excluido, que lo ideal es evaluar lo mejor posible eso. En una época planteamos hacer ecoendoscopia a todos los pacientes para ver mejor lo que era la imagen de la densidad hepática y para observar, visualizar mejor la vía biliar. Sin embargo, por el tema de costos también se hace bien dificultoso. Y bueno, posterior a eso, Leonardo Sosa Valencia, que era el que venía y hacía la ecoendoscopia aquí en Valencia, dejó de venir, y la utilidad de hacer el estudio disminuyó. Pero como tú dices, hay que tratar de quien nos haga las ecografías sea bien acucioso y tomar todos los aspectos, ir eh, preparado, como que, mira, no tengo nada, ¿qué voy a hacer si me encuentro un caso así en un preoperatorio? ¿Qué voy a hacer si el paciente tiene reflujo? Le hago un bypass de asa corta, no le hago nada al paciente, difiero la cirugía. Es un tema bien complejo, porque si vemos en países donde se puede hacer el estudio completo del paciente, ellos dicen que pueden hacer tanto bypass como manga gástrica sin ningún problema. Sí, partiendo del hecho de lo que está reportado en la bibliografía, donde se describe que la cirugía bariátrica puede hacer que el paciente mejore ostensiblemente su estatus de daño hepático, incluso en pacientes con cirrosis, pues ciertamente una de las opciones es no hacer absolutamente nada, ¿okay? Pero si existe la posibilidad y las condiciones la dan para hacer una cirugía bariátrica, pues yo creo que valdría la pena, pues sería una buena opción para el paciente. Okay, seguimos con la discusión abierta. Si hay algún comentario. Luis, quería preguntarte acerca del manejo de la litiasis biliar en este paciente. Vemos que el paciente ya se sabía que tenía una litiasis biliar, y el grupo que la atendió pues sencillamente decidió hacer la colecistectomía solamente. ¿Okay? Y aquí podemos abrir un poquito la discusión en cuanto al manejo de la litiasis biliar en el paciente con bypass gástrico. ¿Okay? No sabemos por qué razón el paciente, creo que fue referido a un gastroenterólogo para hacerle una CEPRE o algo así. Hay un poquito más de detalle al respecto. Sí, lo que le dijeron a la paciente, bueno, te hicimos la colecistectomía, ahora tienes que buscar cómo hacerte la CPR. Nosotros llegamos a la conclusión de que fue que ellos
no quisieron perder la paciente de entrada y cuando hacen el abordaje, pues ellos abordan por un coger, que fue a cielo abierto, no le plantearon la paroscopia en ningún momento. Inferimos que vieron ese hígado así, el hígado empezó a sangrar y hicieron una colecistectomía parcial, porque incluso en la imagen de la CPR, como vieron que se ve un segmento de bacinete que nosotros también lo vimos. El hecho sí estaba súper friable, pero oye, se pudo manejar. Nosotros le colocamos un Surgicel ahí y logramos contener la hemorragia, haciendo bien la coagulación del lecho. Cuando quitamos el epiplón que estaba ahí adherido, sangró un poco, pero nada que no pudiese controlarse. Nosotros lo que dijimos fue eso, mira, probablemente le comenzaron a tener un sangrado abundante, la operaron en una clínica, en esta que yo llamo las clínicas del radiador, y no es lo ideal. Entonces, mi planteamiento hoy es ver qué podemos hacer nosotros como sociedad para, oye, estandarizar los sitios donde se debe atender un paciente, por lo menos hacer unas recomendaciones bien públicas. Yo sé que eso ya lo hemos hecho, pero hacer más énfasis en eso, de que la cirugía bariátrica no es para hacerla en cualquier institución, que el paciente bariátrico debe ser manejado por gente que conozca eh, los procedimientos, gente que tenga conocimiento de qué hacer y qué no hacer, para que no ocurran estas situaciones. Por eso yo dejé la lámina de conclusiones, la dejé abierta, sin ninguna conclusión. Insisto en que nosotros, los cirujanos bariátricos, debemos tener entrenamiento en endoscopia flexible, sobre todo para manejar este tipo de situaciones, ya que si no tenemos a alguien, a nosotros nos ha pasado, que la misma gastroenteróloga dice, oye, mira, en este caso yo digo, estoy en cavidad. No estás en cavidad, estás dentro del estómago. Pero la orientación no es la misma, quizás la mentalidad, la forma de pensar del clínico no es igual que la de nosotros, el quirúrgico, que somos un poco más agresivos. Eh, Son muchas limitantes que tiene. Yo pienso que ella chocó contra la línea de grapas del estómago excluido y ella dijo, oye, ¿qué es esto? Aquí se me cambió. Y como el duodenoscopio te da una visión lateral, no te da una visión de frente a la hora de hacer el abordaje, es bien complejo. Entonces, insisto en que nosotros deberíamos manejar o tener a alguien que haga un entrenamiento especializado en el manejo de endoscopia posbariátrica. Y como muy bien decías tú y decía Salvador, Luis, ¿cuántas veces nosotros mandamos a controlar un paciente que ha reganado peso y si no es por la volumetría que hacemos en el 3D, en la endoscopia no nos dicen, mira, la anastomosis mide tanto, el pouch gástrico, tenemos la línea Z a 35 centímetros de la arcada dental, la anastomosis está a 40 centímetros, eso te da una longitud más o menos de un pouch de 10 centímetros, de 5 centímetros. Eso yo nunca lo he visto que alguien lo describa en una endoscopia postoperatoria. Sí, creo que hay mucha inexperiencia en el tema, muchos reportes equivocados, muchos reportes de duodenitis o en pacientes operados de bypass gástrico, cosas así, las hemos visto y lamentablemente todavía hay desconocimiento de la anatomía quirúrgica después de un bypass gástrico por parte de algunos gastroenterólogos, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo que eso también deberíamos manejarlo nosotros, ¿no? Mire, igual que también es pecado de nosotros en estos pacientes que tengamos algo o el diagnóstico de estetosis hepática, hacer una medición, un control ecográfico posterior a los 3, a los 6 meses para evaluar y no lo hacemos a veces por quizás ahorrarle al paciente ese dinero, pero yo hoy en día soy viviendo más con este caso, son cosas que deberemos hacer y no deberemos seguir pasando por alto. Sí, eso es parte del control. Luis, yo creo que un poco para ir concluyendo, quería preguntarte cuál es el estatus de esta paciente actualmente, o sea, cuál es su child, cuál es el pronóstico, cuál va a ser el manejo a futuro de esta paciente que tú nos estás presentando hoy. Mira,
a ella la manejamos y teníamos el child que estábamos manejando con ella inicial, después del postoperatorio era un child C. Ahorita decimos que es un child B. La mandamos a ingresar el día de ayer con el servicio de medicina interna en el hospital porque persiste con la neumonía y el derrame pleural derecho, que ya aun cuando ha mejorado, lo que es los niveles de bilirrubina, los niveles de proteína, oye, el edema todavía está ahí, la insuficiencia respiratoria está presente. Ella ha hecho episodios de melena, que se me olvidó comentarse durante la discusión. Entonces, oye, es bien complejo. Sí, es un cuadro complejo, La situación de definitivamente. la paciente, porque no sabemos si de verdad se va a hospitalizar, si se va a... De hecho, una semana que no supimos de ella y yo le pregunté a los otros cirujanos si habían sabido, mira, ¿será que se murió? No se murió. Quedamos bien en asco. Pero si logramos mejorarla, tratar de con el nutricionista, ella ayer fue con la internista de nosotros y endocrinólogo, sabemos que ella me dice, doctor, mira, ahí vamos a manejarlo con la parte de nutrición, ver si ella logra mejorar algo y plantearle la posibilidad de revertir la cirugía. Eso es lo que tenemos pensado, pero de ahí a que lo podamos hacer es bien complejo. Sí, pareciera no ser una opción viable Con eso, actualmente, ese ¿no? child que... Es correcto. Bueno, no sé si hay algún comentario Sí. para finalizar la discusión. Sé, Salvador, si quieres hacer alguna acotación. Mira, que yo creo que hay que ser prudente, hay que estudiar los pacientes bien, ya sabemos que las transaminasas, el eco, nada, salvo que tengamos un paciente muy evidente, fíjate ese hígado tan cirrótico que tú presentaste ahí y te dijeron que era un hígado normal y tú tienes que dar una corredera después, que inclusive te puedes replantear no hacerle nada, ¿no? Es decir, tomarle fotos, biopsia y decirle, mire, yo con este hígado así no le hago nada. Entonces, yo creo que la manga gástrica es una buena alternativa. Pienso que hay que estudiar bien a los pacientes. La ecografía, la ecoendoscopia es muy costosa, digamos, no da los números ni aporta más. Pero sencillamente yo creo que hay que ser prudente con la cirugía bariátrica y cada día me convenzo más de que hay que ser realmente bien objetivo y darle formalidad a todo esto que hacemos. Quiero pedir excusas porque el doctor Carlos Añanguren no se ha podido conectar porque tiene problemas de conexión, así que bueno, ustedes saben que él es un fanático de estas reuniones y nunca había fallado ninguna, así que pido excusas en él y te cedo la palabra, Luis, para que cierres tú la sesión. Gracias. Gracias, Salvador. Bueno, de verdad ha sido un placer coordinar esta sesión y les agradezco mucho a todos los que se tomaron la molestia de conectarse esta noche con nosotros. Y bueno, la invitación es para el próximo webinar, que será dentro de 15 días como de costumbre. Estamos haciendo, como ustedes recuerdan, las semanas radicales. Por llamarlos de alguna manera, y bueno, los esperamos para una próxima presentación. Estén pendientes de los mensajes y los correos electrónicos que estarán llegando a sus buzones y al chat de Sopsivan, de los miembros de Sopsivan. Buenas noches a todos, que descansen y nuevamente feliz Día del Médico para todos. Gracias, Luis. Buenas noches.